Y en medio de estos días hemos tenido los tiempos de festividades, hemos estado conversando, hemos estado hablando de todo este tiempo de festividad. Y creo que nosotros como pueblo de Dios sabemos que las fiestas para nosotros marcan un tiempo de apertura. ¿Cuántos han recibido milagros después de las fiestas? Qué bueno. ¿Cuántos están esperando un milagro en medio de estos tiempos? Levanten sus manos. Amén. Quiero decirte algo. Las fiestas y puntualmente la Pascua, los panes sin levaduras, las primicias, son tiempos que marcan un nuevo comienzo. Como lo dice esta preciosa decoración que se hizo, marcan un nuevo comienzo. Y quiero que entiendas eso. ¿Por qué? Porque voy a hablar de eso. Voy a hablar de cómo la fiesta marcó un nuevo tiempo para la vida de los creyentes. ¿Qué pasó después que Jesús fue a la tumba? ¿Qué sucedió en medio de ese tiempo? Y creo que nosotros necesitamos entender eso. Que cada día hay momentos para comenzar de nuevo. ¿Cuántos han tenido fracasos en su vida? Quiero ver las manos que tal vez han tenido algún tipo de fracaso. Algunos levantan dos y las mueven. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Nunca es tarde para volver a comenzar. Lo importante de saber cómo comenzar es saber con quién voy a comenzar. Y hoy yo quiero hablarte de el mejor o lo mejor con lo que tú puedes iniciar un nuevo comienzo. Y es el Santo Espíritu de Dios. Amén. Es a quien le hablábamos, quien le cantamos. Es el Espíritu Santo. Y yo creo que es interesante todo esto, porque nosotros necesitamos saber que nunca es tarde para volver a comenzar. Para volver a comenzar. Ezequiel capítulo 19, capítulo 11, verso 19, dice: y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo, y les quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les pondré un corazón de carne, dice el Señor. Entonces, Dios hace una promesa. Dios le hace una promesa en el libro de Ezequiel 11, 19, donde dice que el hombre va a ser transformado. ¿Por qué se habla de este elemento tan vital? Entendamos que el corazón es lo que mueve, lo que motiva, lo que impulsa al hombre a hacer lo que es. Lo que el hombre es en su corazón, dice la palabra, así es, tal cual es. Y creo que es importante entender esto. Nosotros sabemos que si nuestro corazón está conectado a Dios, pues lo que vamos a vivir es lo que Él nos diga, lo que Él nos hable, lo que Él nos enseñe. Y esta palabra se hizo una profecía aproximadamente 590 años antes de que se pudiera cumplir. Imagínense eso. Dios hace una profecía donde les dice 590 años aproximadamente antes que Él iba a hacer una obra donde el corazón del hombre iba a ser transformado cuando su espíritu viniera sobre él. Y les daré un espíritu nuevo. Y les daré un espíritu nuevo. Vemos esta misma profecía en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 al 31. Esa profecía del libro de Joel es un poco más antigua. Estamos hablando de 835 años. Y nunca descansó. El que prometió eso, nunca descansó hasta poder cumplirlo. El libro de Joel habla: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y serán soñados, y los ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y los esclavos y esclavas, y derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto es lo que ocurrió, nosotros lo conocemos en Hechos 2 como el Pentecostés. Pero hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque es importante entender que Él prometió algo y lo va a cumplir. Amén. Él prometió algo y lo va a cumplir, o lo cumplió, mejor dicho. Ahora, ¿cuántos tienen promesas de Dios? ¿Cuántos han leído la palabra y han dicho: esta palabra es mía?
que uno pueda caminar sobre una palabra. Y necesitamos saber que cada cosa que Dios te ha dicho como hijo de Dios se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir en tu vida. Él está trabajando para que eso pueda cumplirse, para que eso pueda hacerse realidad. Creo que cada momento que nosotros vamos a Cristo es un tiempo donde las cosas se reinician y tenemos la posibilidad de en Cristo volver a comenzar. Los profetas, tanto Joel como Ezequiel, como Isaías, como aún el mismo salmista, sabían que había una promesa del Espíritu de Dios, sabían que vendría su Mesías. Y ellos vivían por eso. Esa era la expectativa que llenaba sus ofrendas, que llenaba la reunión del templo, que llenaba todo lo que ellos hacían en todo tiempo. Y hoy en día nosotros necesitamos tener esa misma motivación, saber que nuestro Dios se manifiesta día a día en medio de nosotros. Amén. Día a día. Difícil es lidiar con una reunión. Voy a ir el domingo a ver qué predican hoy, a ver si me cae algo de esa palabra, a ver si Dios me bendice. Y esa es una expectativa muy baja. No nos deberíamos ver eso. Deberíamos ser movidos por el amor que le tenemos a Dios. Deberíamos ser movidos por el poder que hay en la resurrección de Cristo. Deberíamos ser movidos por el poder que hay en el Espíritu Santo. Deberíamos ser movidos porque Él está en medio de tu vida. Amén. Cuando eso empieza a cambiar, cuando eso empieza a moverse sobre tu vida, definitivamente las motivaciones que tienes te impulsan a tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. La Pascua como festividad marcó un tiempo donde se rompieron cadenas, donde hay libertad en nuestras vidas, familias, matrimonios, finanzas y nación. ¿Cuántos así lo creyeron? Como lo predicaron el día de la Pascua, que ese día se romperían cadenas sobre la vida de los creyentes. Y nosotros también hemos creído eso. Creo que cada persona que se acerca al Señor es porque hay algo que Dios tiene que obrar en medio de sus vidas. Libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, verso 19 al 22. Y aquí es donde quiero que busque su Biblia, tome su teléfono, agarre su nota. Vamos a ver algo bien interesante en medio de este libro. Juan, capítulo 20, verso 19 al 22. Todos sabemos el proceso que ocurrió. Jesús fue entregado, fue puesto en una cruz, murió, fue puesto en la tumba y después de allí al tercer día se levantó, pasando 3 días y 3 noches. Dice la palabra: cuando fue la tarde de aquel mismo día, 1 de la semana, estando ya resucitado, estando cerradas las puertas donde estaban los discípulos, por temor a los judíos, Jesús llegó y se hizo que estuviera en medio de él. Y les dice: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, le mostró sus manos y el costado. Entonces los discípulos llegaron a ver al Señor y se regocijaron nuevamente. Y les dijo: paz a vosotros. Como mi Padre me ha enviado, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Siempre nosotros hemos predicado, hemos hablado que el descenso, la llenura, todo lo que sucedió en medio de Pentecostés fue el recibir al Espíritu Santo. Pero ayer, leyendo y buscando, dice que Jesús, cuando Él se les aparece por primera vez a ellos, no es Hechos 2, 4 días después de su muerte. 4 días después de su muerte, dice que Él se les aparece y cuando irrumpe en medio de la reunión les dice: paz a vosotros. Muestra sus manos, muestra el costado y les dijo: reciban al Espíritu Santo.
Había un grupo pequeño allí, habían 11 más los que creían, dicen. Pero lo interesante de en medio de todo esto es que sucedió una escena bien importante. Los discípulos dicen que ellos estaban asustados, abatidos, estaban angustiados. Es más, dice que estaban con la puerta cerrada por causa de los judíos. ¿Eso qué demuestra? Que había temor, había miedo. Ellos tenían temor de que llegaran y los encontraran allí como seguidores de Jesús. Pero él, cuando entra, dice que ellos se regocijaron. Por supuesto, le quiero decir algo, para ellos era algo sumamente difícil poder vivir o continuar una vida sin aquel que obraba en medio de ellos. Jesús, era muy fácil andar con él, y siempre lo he dicho. Jesús, alguien estaba enfermo, sé sano, tus pecados son perdonados. Había un problema económico, lo resolvía. Había un endemoniado, lo liberaba. Y para los discípulos, aunque ellos practicaban con él les enseñaba eso, era más fácil que él lo hiciera. Por eso es que cuando él muere, una de las cosas que sucede, o lo que ellos pudieron ver, es que ellos se llenaron de angustia, se abrumaron, porque quien hacía esas cosas ya no estaba. Y dice que ellos regresaron, y hay una escena que voy a contar más adelante, que es cuando Pedro está pescando, la pesca milagrosa. Pero lo tremendo que quiero destacar en medio de este pasaje está al final. Jesús dice que sopló sobre ellos y les dijo que recibieran al Espíritu Santo. Hay algo bien importante que necesitamos entender. Jesús, antes de morir, él les dijo: es necesario que padezca todas estas cosas. Voy al Padre y regreso. Suena fácil y sencillo, pero ya él, una vez que había ascendido al Padre, ya venía glorificado. Y hay algo interesante, porque cuando vemos lo que pasó en el Génesis, y voy a Génesis capítulo 2 verso 7, dice: y del polvo del suelo formó Elohim al hombre, y insufló sobre sus narices, y llegó y le dio aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Entonces, dos escenas paralelas. Génesis, Dios o Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman al hombre y sopla sobre sus narices. El hombre cae. 2000 años después, Jesús, en la misma escena, está con sus discípulos, y ¿qué hace? Lo mismo. Reciban al Espíritu por un soplo. Hay versiones que dicen y lo mismo, dice insufló, el ruah, el soplo. Ellos, a partir de ese momento, pasó algo. Lucas capítulo 24, voy a tomar varias citas porque quiero hacer referencia a lo que pasó después de que él resucitó. Y es el camino a Emaús. Dice que habían dos discípulos, dos creyentes en Jesús, que iban caminando a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No recuerdo cuántos estadios son, dicen. Pero dice que aparece un hombre con aspecto de forastero y camina junto a ellos. Y en medio de la conversación, el hombre empieza a hablar. Le dicen: ¿no era necesario al Cristo padecer estas cosas y para poder entrar en su gloria? Porque ellos hablaban de cómo lo mataron, de cómo sufrió, de cuánto sufrió, de qué le pasó. Wow, estaban impresionados. Y estos son escenas paralelas. Era el día 4, dice el día 1 de la semana. O sea, era el día que él había dicho que iba a resucitar. Y ese mismo día, estas personas iban camino a Jerusalén. Y dice: ¿no le era necesario al Cristo padecer estas cosas para poder entrar en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todas las escrituras, que hacían cosas referentes a él mismo. Y acercándose a la aldea donde iban,
le dio la impresión de ir más adelante, pero ellos se constriñeron diciendo: quédate con nosotros, atardece y ya ha declinado el día. Pues entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al reclinarse con ellos, habiendo tomado pan, lo bendijo y le dijo, y después le partió y les daba. Entonces fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Antes de que él muriera, los discípulos tenían una capacidad para poder ver a Jesús, y era que ellos solamente lo podían ver de forma visible. Aunque ya se había transfigurado, aunque ya Él había hecho una obra en ellos, aunque ya había caminado, aunque ya les había hablado de que venía el Espíritu en Juan 14, para ellos lo más fácil era que Jesús pudiera estar al lado de ellos. Y cuando Él resucita, para los discípulos era imposible poder verles. Inclusive Él se manifiesta y algunos dudaban de que era Él. Él se manifiesta y algunos decían: ¿eres tú? Bueno, sí, soy yo. Mira, aquí está el costado, la lanza aquí por el corazón. Y aquí están los huecos en la mano. Sí, sí eres tú. Pero una vez que Él sopló, para ellos vino el Espíritu Santo. Y la forma de ver a Cristo inmediatamente cambió. En estos discípulos que iban camino de Emaús pasó algo diferente. Dice que Él les dio ¿qué? Pan y vino. Y inmediatamente ¿qué hicieron? Sus ojos fueron abiertos. Yo quiero decirte algo, porque la canción dice: aunque no pueda ver, Él está. Y hay algo interesante en medio de todo esto. Muchas veces nosotros hemos podido perder la capacidad de ver a Dios. ¿Por qué? Por problemas, dificultades, adversidades, por momentos de depresión o angustia. Pero hay algo que necesitamos entender: Él ha estado allí. Él ha estado allí. Yo quiero que hoy puedas reflexionar en el momento más difícil de tu vida. Yo una vez estaba en una escuela, en un tiempo en Bogotá, y yo simplemente ya tenía mucho tiempo convertido. Y en medio de la reunión estoy así dándole gracias a Dios: gracias por haberme transformado, gracias por haberme cambiado, gracias por quitar el pecado. Estaba hablando con Dios allí, y de repente vino una escena a mi mente, un momento que yo estuve a punto de morir. Y no solamente vi de nuevo o reviví el momento de la escena, sino pude ver cómo Dios evitó literalmente que yo no muriera. Aquí yo salvé tu vida. Y yo dije: con razón no me maté. Y eso para mí fue un quiebre. Era mundano, pero cuando vi eso, yo dije: ¿y cuántas veces más lo has hecho? Fue mi pregunta. Y empezó a pasar una serie de eventos fotográficos donde Él estaba haciendo su obra. Aquí hice esto, aquí hice esto. Yo me quebranté y me puse a llorar, porque aún estando fuera de Él, yo creía que no pasaba nada en mi vida, pero Él sí estaba haciendo algo. ¿Qué quiero que entiendas hoy? Yo quiero que seas consciente que así como los discípulos, después de que Él muriera, creían que habían perdido a Él, al Jesús físico, eso no había pasado. Ellos se abrumaron, dice, ellos se angustiaron. Y hoy yo te quiero decir algo: en medio de estas festividades de Pascua fue un tiempo de libertad. Y siempre el diablo va a querer levantarse, pero sé que en todo el tránsito que nos queda hasta Pentecostés, que son 50 días, Dios va a hacer una obra maravillosa en ti. Por eso te hablé de milagros. Por eso te hablé de que si tienes una expectativa de algo, es tiempo de que lo puedas visualizar. Ellos dijeron: se murió el hombre, se murió el hombre. Y aunque sabían y creían por sus obras que iba a resucitar, nadie lo había hecho. Lo vieron colgado en la cruz, lo pusieron en la tumba, y nada, y nada, y nada.
Pero cuando ellos lo vieron, lo primero que él hizo fue sopló aliento de vida. Y hoy nosotros necesitamos ese soplo. Hoy nosotros necesitamos ser llenos de su Espíritu para poder verle, no solamente en la congregación, sino para que la mujer que va a su casa cuando esté cocinando le pueda ver al lado de ella, sino para aquel que va a trabajar le pueda ver, sino para aquel que va manejando de camino a su trabajo le pueda saber que Él está allí, que Él está contigo. Aquel que abre su negocio pueda saber que Dios está allí. Aquel que está en su matrimonio y sus ojos fueron abiertos. Lo tremendo es que todavía estaba la promesa. Habían 11, 12, 20 personas allí, los discípulos más los que creían. Pero había una promesa. Interesante, la única persona en medio de toda la creación que puede hacer que Dios pueda ser visible ante nuestros ojos es el Espíritu Santo. Y quiero hacerte la pregunta: ¿es importante poder ver a Dios? ¿Es importante ver a Dios? Respóndame. Sí. Ahora, ¿será importante el Espíritu Santo, Pastor Tony? Porque si Él es el que me va a presentar al Hijo y el Hijo me va a poner en el Padre, yo necesito es a Él. Él es un decodificador. Siempre hablo de esta escena. Usted agarra un CD, de un Blu-ray, un DVD y lo mete en un reproductor de un carro que no lea eso. ¿Y qué va a pasar? No Dix. Pero está dentro. Error, no data. Y así pasa. Nosotros a veces queremos ir al Padre por medio de una religión, por medio de brujería, por medio de cualquier cosa supuestamente que me va a subir, por medio de dinero. Ya va, pero el único que te puede meter ahí es el Espíritu Santo. Y sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Y le reconocieron. Yo quiero que hoy tú seas consciente de eso, porque hoy necesitamos que el Espíritu Santo se vaya con nosotros. Aquel que tal vez no le ha recibido, aquel que no le ha llenado, aquel que no le ha completado, y el que esté lleno, yo creo que siempre necesitamos más. Amén. Siempre necesitamos más. Por eso hablo de un nuevo comienzo. Por eso hablo, y si un creyente no tiene expectativas, simplemente le quiero decir algo: está muerto. Cuando una persona que cree en Dios no tiene sueños, no tiene metas, no hay nada por lo que camine, simplemente está muerto. Porque Dios cada día hace cosas nuevas. Dios nos sorprende. Uno sale con un plan y cuando se cumple uno dice: gracias, Señor, has sido tú el que lo has hecho. Tú sales a una reunión donde nadie te conoce y el único que pone gracia en medio de ti es Él. Y tú dices: Señor, fuiste tú, porque a mí nadie, no hay carta de presentación, a mí nadie me hace lobby. Eres tú el único. Entonces es importante vivir con expectativas en la vida. Y Él es el que decodifica. El Espíritu Santo es quien decodifica la imagen para que nosotros tengamos reconocimiento del Hijo y del Padre. Él es quien conecta nuestro espíritu, posicionando las cosas en el orden correcto. Y mientras tanto, si el hombre no tiene al Espíritu Santo, le es imposible poder reconocer a Dios. Dios nos reconoce a nosotros, pero para nosotros poder verle, para nosotros poder agradecerle. Y si así como me pasó a mí, ¿cuántos de los que están en medio de este lugar, tal vez Dios los ha guardado de diferentes cosas, pero han sido inconscientes? ¿Cuántos matrimonios ha salvado Dios en medio de esta congregación? ¿Cuántas vidas ha sanado Dios en medio de este lugar? Y yo creo que sí hemos podido recibir milagros de Él. Amén. Adán, hasta el momento en que Dios sopló aliento de vida sobre él, él llegó a ser simplemente un alma vivificante, dice la palabra. ¿Qué iba a completar el proceso en Adán? ¿Qué completaba el proceso en Adán? Que él pudiera comer ¿de qué? Del árbol de la vida.
El árbol de la vida, como lo podemos ver en Apocalipsis, ¿a quién representa? A Cristo. Leí se sabe toda la prédica y va adelante, va diciendo todo. Ta, ta, ta. Y amén, y tal. Pero le quiero decir algo. El árbol de la vida no es otra persona que Cristo, amén. Dice, la Biblia dice que comerán de su fruto las naciones y traerán sanidad. Y se habla del árbol de la vida como ese fruto que representa a Cristo, haciendo representación a Cristo. En el Génesis también estuvo ese árbol, y por medio del árbol de la vida Adán iba a comer de Cristo. Pero por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿de quién comió? Del enemigo, de la serpiente, del conocimiento. Ahora, lo que iba a completar, Adán fue creado perfecto. ¿Cuántos creen eso? Pero no completo. Él se iba a completar. Por eso es que Dios le dice: mira, Adán, tú vas a comer de todo lo que hay en el huerto. Come de todo, pero de aquel no comas. No era porque no podía comer, sino porque no era el tiempo. Primero tenía que mezclarse, o primero tenía que llenarse del árbol de la vida, saciarse del árbol de la vida, y después iba a tener la capacidad para tener el conocimiento correcto y poder vivir en medio del huerto. Amén. Él estaba creado perfecto, pero no estaba completo. Lo iba a completar el árbol de la vida, lo iba a completar la presencia de Cristo, lo iba a completar el mismo Cristo. Por eso es que a medida de que tanto los hombres como comieron cordero ese día, pan y vino, mientras que Jesús se les apareció, eso fue lo que a ellos los posibilitó para poder reconocer a Cristo. Y cada día que tú comes más de Cristo, cada día que comes el cordero, cada día que comes su cena, cada día que comes su cuerpo y su sangre, en medio de ese tiempo tú tienes mayor posibilidades, o Cristo va a ir creciendo más en ti. Amén. Y vas a poder verle, vas a poder verle. Adán hizo el proceso inverso. Él comió del árbol del conocimiento, se abrumó de temores, se abrumó de miedo, se llenó de dificultades. Señor, no sé, es la mujer que me diste. Empezó a hablar, me escondí. Empezó a esconderse y a hacer cosas que no debió hacer en ningún momento. Pero siempre hubo un plan. Por eso es que la Biblia habla del cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Pedro quería decir lo que tenías. Señor, fallé. Jesús le hace preguntas. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y se lo preguntó 3 veces. Y en la última, Él le dice: si tú sabes todo, ¿por qué me preguntas esto? Quiero decirte algo. Tal vez hay temor a cosas que se han arraigado en tu vida que no puedes cambiar, pero eso Dios hoy lo sabe. Tal vez el pecado que puedas cometer mañana, hoy Dios lo sabe. Pero si te sinceras en verle a Él, Él va a cambiar esa situación. Si tal vez has tenido problemas económicos, si tal vez para ti es una lucha diezmar, si tal vez para ti hay problemas de enfermedad y tú dices: no, es que es cáncer. Si tú miras a Cristo, el cáncer se va a caer, el cáncer se va a acabar, el cáncer va a desaparecer. Pero solamente hay que verle a Él, solamente hay que ser lleno de su espíritu. Pedro le dijo: Señor, tú sabes lo que hay en mi vida, tú sabes que yo no te amo, le dijo. Tú sabes que yo solamente te quiero. No me preguntes eso. Pero después de 40 días, Pedro no era el mismo. Y el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 por su palabra. Por su palabra. Un Pedro que no amaba a Cristo. Un Pedro que no amaba a Cristo, sincerándose con Él. Tal vez hoy tú no eres capaz de dar la vida por Él. Tal vez hoy tú no eres capaz de dejar el pecado por Él.
Tal vez hoy tú no eres capaz de soltar cualquier cosa que ames por Él. Pero eso mismo le pasó a Pedro. Y Pedro le dijo: ¿sabes qué? Yo en realidad no te amo, por eso te negué. Yo no te amo, solamente te quiero. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis corderos y apacienta mis cabritos. Le da una obra, le da una tarea. Ahora veo 40 días después a un Pedro hablando frente al concilio de Jerusalén y explicando por qué Jesús había resucitado. Y hay algo bien interesante. Hechos 1 del 1 al 5 dice: y apareció durante 40 días para hablarle cosas concernientes al reino de Dios. Él les dijo: ¿saben qué? Yo voy a irme, como lo dijo en Juan. Pero es importante que ustedes puedan saber que con ustedes va a quedar el Consolador. Va a quedar el Consolador. Voy a dejar a mi espíritu con vosotros. No los dejaré huérfanos. No estarán solos. Esta carne se va a ir. Este cuerpo se va a ir. Pero yo dejaré mi espíritu. Yo dejaré mi espíritu. Y pasaron 40 días enseñándole cosas concernientes al reino. Les recordó la promesa del Espíritu Santo. Y dice que ellos permanecieron unánimes. Unánimes era un ánima, un espíritu. ¿Unidos en cuál espíritu? En el espíritu de Cristo. La iglesia solamente va a tener un punto de encuentro, y es unirse en el espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo. Y hoy tú y yo, para que las diferencias se acaben entre nosotros, necesitamos meternos en eso. Introducirnos, que caigan los dioses de Baal, que caigan los problemas, que el fuego purifique nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús habló en Juan 14: y os rogaré al Padre para que os dará otro parácletos, para que esté con vosotros para siempre. Y al Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce. No le ve ni le conoce. Señor, cambia mi vida, le hemos dicho. Cambia mi vida. ¿Sabes qué? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos al Parácletos. Pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Primero dice: le diré al Padre que envíe un Parácletos. Pero después, ¿qué les dice? Vengo a vosotros. El primero les dice: ¿sabes qué? Yo les voy a decir al Padre que envíe al Espíritu Santo. Pero después ya Él no viene como Espíritu Santo. Yo voy a estar con vosotros. Cristo vuelve con su Espíritu. Por eso es que Él sopló y fueron llenos. Pero pasó algo. ¿Qué es Parácletos? Y llévese esto, porque usted solamente necesita verlo Él. 11 definiciones que definen al Espíritu Santo, o la palabra Parácletos. 11 títulos. Él es el engendrador, Él es el santificador, Él es el persuasor, es quien me convence de cambiar. Él es el guiador, Él es el enseñador y recordador, Él es el fortalecedor, Él es el que aparece como dador y mantenedor de la fe. Él es quien nutre la esperanza, la alabanza, el gozo, la paz y el amor. Él es el ayudador e intercesor. Él es el defensor y protector. Él es el que nos hace fructificar. Y Él es quien nos consuela. Él es el consolador. Así que yo no sé cuál de estas cosas necesitas tú. No sé si necesitas guía, no sé si necesitas enseñanza, no sé si necesitas santificarse, no sé si necesitas apartarte. Pero lo necesitamos a Él. Lo que sí sé es que lo necesitas a Él. Póngase sobre sus pies. Los discípulos nunca estuvieron solos. 40 días estuvieron con Jesús, 3 días en la tumba. Solamente estuvieron 7 días esperando el Pentecostés, unánimes. Pero ya había una carga del Espíritu. Hechos 2 habla
Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. Y de repente llegó del cielo un estruendo como una ráfaga de viento impetuoso, en la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. Te quiero decir algo sobre tu vida. Para encender una vasija tiene que haber aceite. El soplo de Jesús sobre sus discípulos fue esa primicia de aceite. Pero después que descendieron lenguas, ¿cómo qué? Y se posicionaron ¿en dónde? Eran lámparas encendidas, eran una mecha encendida sobre sus vidas. Y dice, y se repartieron lenguas como de fuego y se posaron sobre cada uno de ellos. Se posaron. Yo creo que es necesario que hoy vivamos un tiempo de Pentecostés, que nos preparemos en un mismo espíritu, que estemos unánimes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía. Ese día, 7 días después que Jesús había ascendido, dice que vino la promesa en ese lugar. Vino el Paráclitos. Vino a encenderlos. Vino a guiarlos. Vino a consolarlos. Y ahí ya solamente no habían 12, sino que había un ejército. Después que se prendieron 3000 llamas, el evangelio hoy es lo que es por ese evento. Amén. Creí que iba a decir un amén que llegara al cielo, porque este día, esta gente, si no fuese sido llena, tú y yo no existiéramos hoy, no estuviéramos dentro de Cristo. La palabra que se utiliza como verbo para decir lleno, no es casualidad los verbos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Viene del griego plero y significa hacer repleto, atiborrar, rellenar, proveer, satisfacer, terminar, verificar, hacer perfecto, suplir. Y yo le dije algo a usted. Adán fue creado perfecto, pero no completo. ¿Qué terminó de completar el plan de Cristo? La venida del Espíritu Santo. Cuando Él vino, dice que los llenó, que los hizo perfecto. ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser pleno? ¿Quieres comenzar de nuevo un nuevo tiempo? Necesitamos ver lo que Él quiere hacer con nosotros como iglesia. Necesitamos ver lo que Él quiere hacer con nosotros como familia. Necesitamos ver con lo que Él quiere hacer con nuestra casa, con tu negocio, con todo lo que hay en ti. Y yo quiero que hoy entiendas esto. ¿Sabes qué? Esta escena es interesante. Elías está frente al pueblo y están los profetas de Baal. Y él les dijo, vamos a hacer algo. El Dios que responda, a ese ustedes van a seguir. Y los profetas le aceptaron el reto. Y dice que ellos se cansaron de hacer sacrificios, hicieron holocaustos, libaciones, se cortaron, saltaron sobre las ofrendas. Y dice que el profeta Elías preparó un altar. Prepara tu altar, prepara tu vida, prepara tu altar, prepara tu vida. Dice que el profeta preparó un altar, puso 12 piedras y le echó agua alrededor, hizo el sacrificio. Y dice que como un estruendo, Dios tomó la ofrenda. Y ese día el pueblo vio que Dios era verdadero. Igual que como pasó en Egipto, Él les acompañó como columna y les acompañó como nube. Pero
te quiero decir algo. Dios siempre ha obrado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él te está llamando para salvarte. Él te está llamando para rescatarte. Él te está llamando para cambiar tu vida. Él está llamando para cambiar tu familia, tu matrimonio, todo lo que hay en ti. Todo lo que hay en ti. Pero necesito ver con sus lentes. Necesito ver con su espíritu. Necesito ver con su Espíritu Santo.